¿Cómo se encuentra la banda mexicana, hermanos? Amigos, el día de ayer traje una reacción sobre lo complicado que está Ecuador, ya que México no le va a vender petróleo. Y hoy día, amigos, vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema de que México deja sin luz a Ecuador. El día de ayer México le declaró la guerra formalmente al gobierno de Ecuador y de Daniel Noboa. Gente, como siempre, se pueden suscribirse, dejar un like de corazón mayor un montón y el link en la descripción. Armada, sino que expulsó a los diplomáticos de dos embajadas ecuatorianas, una que se encontraba en la Ciudad de México y otra en Monterrey. Fue cerrada por el gobierno mexicano y ahora los ecuatorianos que viven en México no podrán obtener pasaporte, sino tendrán que viajar hasta Guatemala o a EEU. Como yo dije, hermanos, acá siempre pierde el pueblo. Nunca va a perder el presidente, va a perder el pueblo, México hermanos. lo considerará objetivos migratorios y podría deportarlo. Ahora bien, México le declara la guerra formalmente a Ecuador. Daniel Noboa no podrá venir a México, aunque quiera comprar petróleo, aunque quiera disculparse con el pueblo Igualmente mexicano dijo AMLO por que las no quiere hablar agresiones al consulado donde se agredieron a los diplomáticos de nuestro país. Daniel Noboa tendría que hacerlo estando en Ecuador, porque primero se deben restablecer las relaciones comerciales y bilaterales para que México le dé acceso a un ecuatoriano hacia nuestro país. Amigo, algo que también supo hace poco, que no sé si sea verdad, es que creo que Noboa quería conversar con AMLO. No sé si será verdad o será mentira, que supo hace poco. Pero algo más importante, Pemex fulmina a Ecuador y a su sistema eléctrico no se le van a vender ningún tipo de combustible y se han roto todas relaciones comerciales que están provocando que el comercio caiga en picada. Sí. A México se le respeta esta última palabra, no quiero pronunciarla. Pronúncienla usted en sus casas. Solamente puedo escribirla. Pero la mayoría de los países alrededor del mundo, especialmente en Sudamérica, Ecuador, Argentina y todos los que quieren agredir a México, deben entender que si se meten con México, lo van a pagar carísimo. Sí. México tiene mucha fuerza y mucha presencia comercial. Es el rey de Latinoamérica, hermano. México controla junto a Brasil, el diría yo. Lo sé. Son de los mejores. Somos la fábrica de este país y además el territorio por donde circula la mayoría de las cosas que se compran y venden en EEQ. Pero China también considera a México uno de sus principales socios comerciales. Este último tiempo sí, hermanos. Que cuando México inaugure el corredor interoceánico, va a controlar todo el comercio en nuestra región. Exacto. Y los países que se peleen con México, la van a tener difícil. Van a pasar hambre, trabajo, se van a quedar oscuras. No van a poder comprar los servicios petroleros porque México es quien controla la mayoría de los combustibles, incluso de los países productores de energía como Venezuela y Colombia. México es quien le refina la mayoría del petróleo crudo. Y Ecuador se dio cuenta, luego de haber agredido a México, que se acaban de disparar en el pie. Yo creo que Ecuador pensó que... Yo creo que Ecuador pensó que haría eso y que todo quedaría normal, tipo, que no pasaría nada, que México no iba a romper relaciones o no sé qué onda, pero... Debería Ecuador elegir un nuevo presidente y sacar a Daniel Noboa, un títere de los EEU, y así, que no ha hecho de hecho, más hay que un video, dañar hermanos, las finanzas que habla de eso, del país. Que es un títere de Estados Unidos. Vamos a conocer por qué razón México le ha declarado la guerra a Ecuador. ¿Por qué México se esperó hasta ahora para expulsar a los diplomáticos ecuatorianos de la embajada y cerrarle las puertas? Ahora los ecuatorianos que viven en México no podrán tener servicios consulares si se le vence el pasaporte, se van a quedar ilegal en México. Y a menos que estos inmigrantes porten una visa en su pasaporte y puedan viajar a los EEU o a Guatemala para poder realizar esos servicios consulares, van a ser deportados de México. Y no es culpa del gobierno mexicano lo que está sucediendo. Culpa del presidente sino es culpa del ejército de Ecuador y de Daniel Noboa. No, culpa completamente del presidente, hermano. Lamentablemente el pinche ejército no tiene nada que hacer, hermano. O sea, también tiene culpa, pero es que, amigo, el cabrón fue el pinche presidente, hermano. El pinche presidente. Y que por culpa de él pierde el pueblo, hermano. Pierde el pueblo. Que entraron a territorio mexicano a agredirlo militarmente. Sí. Se golpeó a un diplomático de México y lo dejó en el suelo, México hermano. Expulsó lo diplomático de su país, no se agredó a nadie, sino que se cerraron las puertas de dos de estos establecimientos y ahora Ecuador no tiene presencia consular en nuestro país.
Noboa no podrá visitar México, aunque sea ciudadano Y estadounidense. AMLO tampoco quiere verlo. Mientras no se establezca un acuerdo a nivel internacional donde México acepte la discusión culpa del gobierno ecuatoriano y se restablezcan los servicios consulares, los ecuatorianos la van a tener difícil porque México le van a cerrar las puertas. No, y aparte el pinche presidente de Ecuador viene y se le ocurre demandar a México, hermano. O sea, de verdad que cada vez más a los pedazos, amigo. Otros países que también hacían comercio y hacían negocios con las empresas ecuatorianas lo han dejado de hacer porque apoyan a México en favor de las agresiones que hemos sufrido. La mayoría de Sudamérica apoya... Pemex fulmina y deja oscura a Ecuador. Daniel Noboa no ha podido restablecer el sistema energético, no ha encontrado un proveedor de energía y no tiene a quién comprarle el petróleo ya refinado. No se puede seguir sustrayendo más petróleo en Ecuador porque ya los depósitos y reservas se encuentran a su capacidad máxima y hay que comenzar a sacar el petróleo crudo, exportarlo a México para que sus refinerías comiencen a convertirlo en combustible. Pero el problema para el sistema energético del país es que México se ha negado a recibir los barcos cargados con petróleo crudo, porque ya no se puede hacer negocio con el gobierno de Daniel Noboa hasta que se solucione el problema. Por esa razón, México le ha declarado una guerra sin tregua y le está ganando sin disparar una bala. Vemos que... De hecho, perfectamente pudo haber hecho una guerra, amigo. Esto se pudo haber creado una guerra entre países, hermano. Y AMLO de verdad que decidió no, hermano, tipo... Decidió solamente que quería unas disculpas públicas, hermano. Y aún así el presidente, en vez de pedir disculpas públicas, ¿qué hace? Se le ocurre demandar a México. O sea, de verdad que... Brutal. Brutalísimo. Brutal. Que Daniel Noboa apunta pero no dispara. Mientras México toma acciones que le están haciendo ver que tenemos el control de los sistemas energéticos en la mayoría de los países de Sudamérica, con los petroleras y las refinerías mexicanas. Además de la influencia que ejerce México teniendo la moneda más importante de nuestro continente, el superpeso... De hecho, hermano, después subí un video de esto, de que de verdad que creo que el peso mexicano llegó a los 2 billones. Una moneda que no para de ganarle paridad al dólar de los EPU. Y ahora la mayoría de países quisieran tener el peso mexicano como su moneda nacional. Pero algo más importante, a México se le respeta. ¿Creen ustedes que si México deja las cosas así y continúa haciendo negocio con los países que nos han agredido, otros países con los que México hace negocio, cuando quiebren y no tengan cómo pagarnos las deudas, van a querer agredir a México? Porque México no se ha defendido anteriormente de los países agresores. Según los expertos, Ecuador pensaba que iba a suceder lo mismo que con Argentina, que México se iba a quedar de manos cruzadas y no se iba a defender, como no se defendió de las agresiones de Javier Millet, insultándonos y negándose a pagarnos nuestras deudas. Pues al gobierno de Daniel Noboa le salió el tiro por la culata, porque ahora México lo ha estrangulado, está fulminando su economía, el sistema energético. Noboa puede culpar de sabotaje a quien quiera, pero el principal problema que tiene el país son sus políticas exteriores, donde se ha dejado convencer de los estadounidenses que atacar a México era una buena idea. Amigo, y de hecho fue así. De hecho creo que la mayoría sabe que acá hubo intervención de Estados Unidos, hermano. De hecho hay un video que reaccioné en su momento donde hablaba de eso. Que había como cierta intervención de Estados Unidos en todo esto, hermano. Pero bueno, siempre Estados Unidos metido en todo, hermano. Y ahora le ha costado al sistema energético y a los ecuatorianos más pobres quedarse a oscura, porque México le ha cortado el agua y la luz. ¿Debería Ecuador expulsar, elegir a un nuevo presidente y sacar del gobierno a Daniel Noboa? ¿O creen ustedes que se le debería dar una oportunidad, obligarlo a pedirle disculpas a México y tener que pagar alguna indemnización? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Lo dicho, yo algo que realmente quiero es que, lo he dicho, acá lamentablemente el que pierde es el pueblo ecuatoriano, hermanos. Acá no pierde Noboa, no, aquí pierde lamentablemente la gente que no tiene nada que ver, que es el pueblo ecuatoriano. Ojalá que haya un castigo ejemplar por parte de la Haya para Ecuador, que sea un precedente de que esto no se puede hacer, porque es algo totalmente grave que perfectamente puede ser una guerra. Y nada, yo creo que las disculpas ya ni siquiera son suficientes, hermano.
Yo creo que si se hubiera disculpado en su momento, hermano, públicamente hubiera sido distinto, pero luego viene y demanda a México, es como, no, increíble, amigos. Como siempre, muchachos, estará el link en la descripción, si pueden dejar un like y suscribirse, con eso me ayuda un montón, y nos vemos el día, no, más tardecito, con un abrazo, no, gente, tengan una hermosa tarde-noche. Chau, chau.